En Nochebuena, cuando casi todo el mundo corría para llegar a casa, el destino decidió detener a dos personas que jamás habrían cruzado sus caminos. Un hombre rico, acostumbrado a que nada falle, quedó solo, varado en una carretera casi desierta, con el auto detenido, la noche encima y un silencio que pesaba más que cualquier discusión. Y desde la oscuridad de esa carretera apareció una joven humilde, sin imaginar que ese pequeño gesto de ayuda cambiaría el rumbo de dos vidas para siempre. La noche era fría, el cielo oscuro, las luces lejanas parecían perdidas en medio del camino, y la soledad del momento hacía que todo se sintiera más profundo, más real. Antes de seguir con esta historia, dime algo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad de México estás viendo este video y qué hora es ahí ahora mismo? Su nombre es Alejandro Montoya. Tiene 42 años y es un empresario reconocido en todo el país, dueño de una poderosa desarrolladora inmobiliaria que mueve millones y define el futuro de varias ciudades. Para la sociedad, Alejandro es el ejemplo perfecto de éxito. Siempre impecable, seguro al hablar, respetado en reuniones y temido en negociaciones. Un hombre que parece tener todo bajo control. Pero esa imagen no muestra lo que carga por dentro. Desde muy joven aprendió que en su mundo sentir era un riesgo, que mostrar dudas era sinónimo de debilidad, que el apellido Montoya no permitía errores ni vacilaciones. La presión venía de todos lados, pero principalmente de su propia familia y del consejo de la empresa. Le exigían resultados constantes, decisiones frías, distancia emocional. Decían que Alejandro estaba cambiando, que pensaba demasiado en personas cuando debería pensar solo en números. Esa misma Nochebuena, antes de salir de casa, la tensión explotó. Durante una cena elegante, rodeado de copas llenas y sonrisas forzadas, lo acusaron de ser blando, de dejar que el corazón se metiera donde solo debía mandar el dinero. Alejandro escuchó en silencio. No discutió. No se defendió. Se levantó de la mesa, tomó las llaves del auto con las manos tensas y salió sin mirar atrás. No quería brindar, no quería discursos, no quería seguir fingiendo que esa vida lo hacía feliz. Encendió el coche y comenzó a manejar sin rumbo fijo, solo con la necesidad urgente de huir de la presión, de escapar por unas horas de una vida que parecía perfecta para todos, pero que por dentro lo estaba dejando vacío. Ella se llama María Fernanda López. Tiene 24 años y vive en un barrio sencillo, en la periferia de la ciudad, donde las calles son estrechas y las casas se sostienen más por esfuerzo que por comodidad. Su hogar es pequeño, con paredes gastadas y muebles simples, pero siempre limpio. Ahí aprendió desde niña que no tener dinero no es lo mismo que no tener dignidad. María trabaja como auxiliar de limpieza en un hospital público. Hace turnos largos, a veces dobles, porque su mamá necesita medicamentos constantes y las cuentas nunca esperan. No sueña con lujos, sueña con estabilidad. La vida no le dio atajos. Le enseñó a resistir en silencio, a levantarse temprano, a volver tarde y a no quejarse demasiado. Aún así, María no se volvió dura. Conserva algo que muchos pierden en el camino: la sensibilidad. Sabe mirar a las personas a los ojos. Sabe notar cuando alguien está cansado de verdad. Esa Nochebuena salió tarde del hospital. El turno se alargó, los pasillos estaban llenos y el cuerpo ya no respondía igual. Se puso la chamarra, acomodó la mochila en el hombro y comenzó a caminar de regreso como tantas otras noches. La carretera estaba casi vacía, el cielo oscuro y el aire frío. María no imaginaba que, a pocos metros de ahí, el destino ya había detenido a alguien y que su camino la llevaría justo hasta ese punto. El auto de Alejandro se detuvo de golpe, sin aviso.
Primero fue un ruido seco, luego el motor falló y en segundos todo quedó en silencio. El tablero se apagó como si la noche lo hubiera absorbido por completo. Alejandro respiró hondo, apretó el volante y miró a su alrededor. Nada de luces cercanas, nada de casas. El celular marcaba sin señal. Abrió el capó sin saber realmente qué buscar. Estaba acostumbrado a resolver problemas con una llamada, con dinero, con órdenes. Ahí, parado en medio de la carretera, no tenía nada de eso. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeño. Fue entonces cuando escuchó pasos, lentos, firmes, viniendo desde la oscuridad. Alejandro se giró con cautela. El corazón le dio un salto cuando vio una silueta acercarse por el costado del camino. Era María. Caminaba con la mochila colgada al hombro, el cuerpo cansado, pero la mirada atenta. Se detuvo a una distancia prudente y lo observó unos segundos antes de hablar. ¿Todo bien?, preguntó con voz tranquila, sin desconfianza ni curiosidad exagerada. Alejandro dudó. No sabía si responder, no sabía cómo explicar que no podía resolver algo tan simple. El coche se apagó. Y no hay señal, admitió al final, con cierta vergüenza. María se acercó un poco más, sin tocar nada, sin invadir. No miró el auto caro. No preguntó quién era, miró su rostro, su cansancio. Esta carretera se queda muy sola de noche, dijo. No es buena idea quedarse aquí sin ayuda. Sacó el celular, revisó el suyo también. Nada. A veces, añadió casi en un susurro, la vida nos frena cuando vamos demasiado rápido para obligarnos a respirar. Alejandro no respondió, pero esa frase se le quedó clavada en la mente. En medio de la noche, con el auto detenido y el tiempo suspendido, no era un millonario y una trabajadora humilde. Eran solo dos personas, unidas por un imprevisto que acababa de cambiarlo todo. Pasaron un par de días desde aquella noche en la carretera, pero Alejandro no logró sacarse a María de la cabeza. No fue solo el imprevisto, ni la forma en que ella apareció sin miedo, sino la calma con la que habló, como si estuviera acostumbrada a resolver problemas sin drama. Con una excusa sencilla, agradecerle con calma y devolverle una chamarra que ella le había prestado. Alejandro llegó hasta el hospital público donde trabajaba María. El contraste lo golpeó de inmediato. Pasillos largos, pintura desgastada, gente esperando en silencio, miradas cansadas, pero dignas. Nada que ver con los lugares impecables a los que él estaba acostumbrado. María lo vio desde lejos, sorprendida. No esperaba volver a verlo. «Solo vine a agradecerte bien», dijo él, algo incómodo. «Aquella noche me ayudaste más de lo que imaginas». Ella sonrió con timidez y lo llevó a una pequeña fonda cercana al hospital. Un lugar sencillo, con mesas de plástico y olor a café recién hecho. Pidieron café y pan dulce, nada sofisticado, nada caro. Mientras hablaban, Alejandro conoció a la mamá de María, una mujer sencilla, de voz suave, que hablaba de su hija con orgullo, como quien sabe que no tiene riquezas, pero sí valores. Sentado ahí, escuchando historias simples, Alejandro sintió algo que no recordaba haber sentido en años. No prisa, no presión, no expectativas, solo una paz tranquila, de esas que no se compran y que no existen en su mundo de trajes, reuniones y números. Después de aquel día en la fonda, Alejandro encontró razones para volver. A veces decía que necesitaba revisar un tema pendiente del coche, otras que solo pasaba a saludar. La verdad era más simple, quería verla. Las visitas comenzaron a hacerse frecuentes, siempre discretas, siempre sin grandes gestos. María lo recibía con educación, pero sin ilusiones exageradas. Había aprendido a no confiar demasiado rápido. Sabía que los mundos distintos suelen chocar y romperse.
Con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar. Las conversaciones se hicieron más largas, los silencios más cómodos. Alejandro escuchaba historias que nadie en su entorno le contaba. La rutina del hospital, las madrugadas difíciles, la gente que llegaba sin nada y aún así agradecía todo. Y María, sin darse cuenta, hacía preguntas que nadie le había hecho antes. ¿Eso que haces todos los días te hace sentir orgulloso? ¿Cuándo fue la última vez que descansaste de verdad? Esas preguntas no eran acusaciones, eran curiosidad genuina, y eso lo desarmaba. Comenzaron a caminar juntos algunas tardes, sin rumbo, solo para hablar. A veces se sentaban a ver cómo el sol se escondía detrás de los edificios viejos, compartiendo un café barato y risas pequeñas. Sin promesas, sin planes, solo presencia. Y sin darse cuenta estaban creando un hábito y algo mucho más profundo que ambos temían nombrar. El cambio en Alejandro no pasó desapercibido. En reuniones empezó a llegar distraído, canceló cenas importantes, ya no hablaba solo de proyectos, sino de personas. Y entonces el mundo al que pertenecía comenzó a investigar. Una de las socias más cercanas a la familia lo enfrentó directamente. Le habló de rumores, de comentarios, de una joven sin nivel que estaba frecuentando. Usó palabras frías, medidas, pero cargadas de desprecio. Ese tipo de relaciones dañan la imagen de la empresa, dijo. No puedes permitirte ese error. Alejandro respondió con firmeza, pero algo ya se había quebrado. Días después, María escuchó parte de esa conversación sin querer. No estaba espiando, simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Escuchó su origen ser reducido a un problema, su trabajo tratado como algo menor, su nombre asociado a vergüenza. No lloró en el momento, solo sintió ese nudo seco en el pecho que nace cuando uno entiende su lugar en el mundo del otro. Esa noche, cuando Alejandro fue a buscarla, María ya había tomado una decisión. No quiero ser una carga para ti, le dijo con voz tranquila pero firme. No quiero que tu nombre se manche por alguien como yo. Alejandro intentó explicar, defenderla, prometer, pero ella negó con la cabeza. A veces amar también es salir de escena, susurró. Se alejó sin mirar atrás. Alejandro se quedó solo, parado en medio de la calle, entendiendo por primera vez que el dinero no siempre alcanza para arreglar lo que duele. Alejandro regresó a su mundo como si nada hubiera pasado. Trajes impecables, reuniones largas, agendas llenas. Desde fuera todo parecía exactamente igual. Por dentro no. Las oficinas le parecían más frías, las conversaciones vacías, las risas forzadas. Asistió a eventos donde antes se sentía importante, pero ahora solo contaba los minutos para irse. Escuchaba a la gente hablar de dinero, poder y futuro, y sentía que algo esencial se le había escapado de las manos. Por las noches, el silencio era peor. Llegaba a casa, dejaba las llaves sobre la mesa y el eco del lugar vacío lo golpeaba de frente. Sin querer, comenzaba a recordar detalles pequeños de María, la forma tranquila en que hablaba, la manera en que miraba a las personas a los ojos, aquella frase en la carretera y las caminatas sin prisa. Varias veces abrió el teléfono para buscar el barrio donde ella vivía. Amplió el mapa, cerró la aplicación, no por falta de ganas, sino por miedo. Miedo a descubrir que la había perdido para siempre. Miedo a aceptar que con todo su dinero y poder no sabía cómo volver a ser feliz. En ese vacío silencioso, Alejandro empezó a entender algo doloroso. No estaba viviendo su vida, solo la estaba sobreviviendo. La oportunidad apareció disfrazada de éxito. En una reunión clave, rodeado de directivos y asesores, presentaron un nuevo proyecto que prometía ganancias enormes en poco tiempo. Un desarrollo ambicioso, moderno, necesario para el crecimiento de la ciudad.
Mientras explicaban los números, Alejandro escuchaba en silencio. Planos, porcentajes, proyecciones, hasta que mencionaron la zona. Era un área cercana al hospital público, el mismo barrio por donde María caminaba cada noche. El lugar donde había encontrado una paz que su mundo nunca le dio. Las imágenes del proyecto se mezclaron con recuerdos. Los pasillos del hospital, la fonda sencilla, las miradas cansadas, pero dignas. De pronto ya no veía cifras, veía personas. Uno de los directivos habló de reubicaciones inevitables, de cerrar servicios poco rentables, de limpiar la zona para atraer inversión. Alejandro sintió ese nudo conocido en el pecho, el mismo que sintió la noche del auto detenido. Pidió la palabra. La sala quedó en silencio cuando dijo que no aprobaría el proyecto, que no estaba dispuesto a crecer destruyendo lo que sostenía a otras personas, que el dinero no justificaba borrar vidas enteras del mapa. Hubo murmullos, miradas de sorpresa, amenazas veladas. Le advirtieron que esa decisión podía costarle poder, prestigio, incluso su lugar dentro de la empresa. Alejandro respiró hondo y por primera vez no dudó. «Entonces que así sea», respondió. En ese instante entendió que había cruzado un punto sin regreso. Ya no estaba eligiendo la imagen, estaba eligiendo valores, estaba eligiendo personas. Y sin decirlo en voz alta, también estaba eligiendo a María. Esa misma noche, Alejandro regresó a la casa familiar, no para celebrar, no para discutir negocios, sino para cerrar una etapa. La sala estaba iluminada, elegante como siempre, pero el ambiente se sentía pesado, cargado de cosas nunca dichas. Su madre lo esperaba sentada, con el gesto firme de quien está acostumbrada a mandar. «Me dijeron lo que hiciste hoy», dijo sin rodeos. «Rechazaste un proyecto millonario por sentimentalismos». Alejandro permaneció de pie. Por primera vez, no bajó la mirada. Ella habló de sacrificios, de todo lo que la familia había construido, de las oportunidades que él tenía gracias al apellido que llevaba. Intentó hacerle sentir culpa, intentó recordarle quién era y de dónde venía. Alejandro la escuchó en silencio, y cuando habló, su voz no tembló. «Toda mi vida hice lo que esperaban de mí», dijo. «Viví para la imagen, para el qué dirán, para no decepcionar». Se acercó un poco más. «Pero la persona que me ayudó cuando estaba varado, solo y humillado en una carretera, esa persona me enseñó algo que ustedes olvidaron hace mucho tiempo». Su madre intentó interrumpirlo, pero él levantó la mano con calma. «No voy a seguir viviendo para aparentar», continuó. «Y no voy a renunciar a ello, aunque me cueste el cargo, el dinero o el apellido». Hubo un silencio largo, incómodo, de esos que rompen estructuras. Alejandro tomó su abrigo, respiró hondo y se dirigió a la puerta. «Voy a buscarla», dijo antes de salir. «No para huir, sino porque es mi elección». La puerta se cerró detrás de él, y por primera vez en su vida, Alejandro sintió que estaba avanzando hacia algo verdadero. Alejandro la buscó sin saber si todavía lo recibiría. No llevaba discursos preparados, ni promesas grandiosas, solo la necesidad urgente de decir la verdad. La encontró en un lugar sencillo, casi invisible para la ciudad. Una parada de autobús cerca del hospital, donde María solía sentarse cuando necesitaba pensar. Las luces eran tenues, el ruido lejano, y la noche parecía escuchar en silencio. María estaba sentada sola, mirando al suelo, como si todavía cargara el peso de todo lo que había escuchado días antes. Alejandro se acercó despacio. No quiso sorprenderla. «María», dijo con voz baja, «no vengo a pedirte que vuelvas por lástima, ni a prometerte cosas que no necesito cumplir con dinero». Ella levantó la mirada, cautelosa. Había dolor, pero también curiosidad. «Hoy tuve que elegir», continuó él, «y por primera vez elegí sin miedo.
Rechacé un proyecto que iba a destruir el lugar donde trabajas, el barrio que conocí contigo, la gente que me enseñó lo que significa vivir con dignidad. María respiró hondo. No respondió de inmediato. No quiero salvarte, dijo Alejandro con firmeza. No quiero sacarte de tu mundo, quiero caminar a tu lado. Aunque el camino sea difícil, aunque a veces volvamos a quedarnos detenidos, como aquella noche. Ella cerró los ojos un segundo. El recuerdo de la carretera, del auto detenido, del silencio, volvió. Tengo miedo, admitió finalmente. Miedo de que un día te arrepientas. Alejandro negó despacio. Aquella noche mi coche se detuvo, pero mi vida empezó a moverse. Y no quiero volver a avanzar sin ti. María lo miró largo. Luego, muy despacio se levantó. No dijo sí de inmediato, pero dio un paso hacia él, y a veces eso lo dice todo. Pasaron varios meses desde aquella noche en la carretera. La vida de Alejandro ya no era la misma. La empresa seguía existiendo, pero ahora con proyectos más humanos, con decisiones pensadas no solo en ganancias, sino en personas. No fue fácil. Perdió aliados, prestigio y comodidades. Pero ganó algo que nunca había tenido: coherencia. María también cambió. Retomó sus estudios, siguió trabajando en el hospital y poco a poco dejó de vivir solo para resistir. Aprendió a soñar otra vez, sin miedo, sin vergüenza de su origen. No se mudaron a una mansión, no hubo cuentos de lujo. Su felicidad se construyó en lo simple: desayunos tempranos, caminatas tranquilas, conversaciones honestas al final del día. A veces, Alejandro la acompañaba al barrio. Otras, María lo escuchaba cuando el pasado volvía a pesarle. No se salvaron el uno al otro, se eligieron, porque la vida no siempre te cambia con grandes regalos. A veces te detiene en medio del camino, te rompe el coche y pone frente a ti a la persona correcta para enseñarte qué vale la pena de verdad. Ahora cuéntanos tú en los comentarios, ¿qué imprevisto cambió algo importante en tu vida? Suscríbete al canal para más historias donde el destino actúa en silencio, pero transforma todo.